Estaba allí, en esa sala de consultas frías del Hospital Santa Elena en Sevilla, con el corazón latiendo como un tambor desbocado contra mis costillas. Carlos Valente, el mismísimo Carlos Valente, bloqueando la salida con su imponente figura, llenando el pequeño espacio con una presencia casi eléctrica. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo había pasado de un encuentro casual en Madrid a esta confrontación en un pasillo de hospital? Se sentía como un mal sueño, de esos que te despiertan empapada en sudor. Pero esto era real. Cada fibra de mi ser gritaba que huyera, que pusiera la mayor distancia posible entre nosotros. Pero mis pies estaban clavados al suelo. Lo último que quería era verlo, y menos así, después de todo. Las palabras se me agolpaban en la garganta, una mezcla de rabia y terror que casi me ahogaba. Sus ojos oscuros, esos que una vez me habían mirado con algo parecido a la adoración, ahora me escudriñaban con una intensidad que prometía no soltar hasta encontrar respuestas. Mi mano, por pura inercia, se dirigió a mi vientre, intentando proteger el pequeño secreto que llevaba 4 meses guardando. Él no podía saber, no debía saber. María, su voz tan profunda, tan áspera, pronunció mi nombre con la misma cadencia con la que lo había hecho aquella noche, cuando sus manos se enredaban en mi pelo y su cuerpo se movía contra el mío, un eco sensual que me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si no existieran los titulares de revistas ni las promesas rotas. Solo nosotros, y esa conexión innegable que me aterrorizaba y me atraía a la vez. El aliento se me cortó. No podía respirar. No podía pensar. 4 meses de defensas cuidadosamente construidas se derrumbaron a mis pies como un castillo de arena arrasado por la marea. La enfermera administrativa, ajena a nuestro drama personal, nos miraba con el ceño fruncido, su confusión palpable. ¿Se conocen?, preguntó, alternando la mirada entre nosotros. No, dije yo, la palabra áspera y falsa en mi boca, casi al mismo tiempo que Carlos respondió, sí. Sus ojos se entrecerraron. Tenemos que hablar. Necesitaba zafarme de su mirada, de la electricidad que su presencia generaba. Necesitaba respirar. Necesitaba que ese momento, que este día, terminara. Necesito ayudar a tu amigo, repliqué, forzándome a activar mi modo profesional. Era la única manera de sobrevivir a esto, lo único que me mantenía anclada a la realidad. Me concentraría en el trabajo, en lo que sabía hacer, en lo que podía controlar. Ana, mi compañera, llamó al doctor Sánchez, le explicó la situación. Herida de bala en el pecho, hemorragia activa, necesidad de prepararlo para el quirófano. Todo sucedía a mi alrededor mientras mi mundo se tambaleaba. Mis pies se movieron solos, llevándome hacia el paciente herido. Evité mirar a Carlos, aunque podía sentir su mirada sobre mí como un toque físico, una carga pesada y opresiva. Era una tortura lenta. El recuerdo de esa mañana en que vi su cara en la portada de una revista de chismes en la caja del supermercado me golpeó con una fuerza renovada, un golpe directo al estómago. Carlos Valente, magnate inmobiliario multimillonario, con el brazo alrededor de una despampanante rubia enfundada en un vestido de diseñador. El titular gritaba, «Valente, heredero, se casa con la socialité, hija del senador Aguilar». Me había quedado helada, la cesta de la compra colgando de mi brazo, como si me hubieran vertido una cubeta de agua helada encima. Me compré la revista con las manos temblorosas, leí cada palabra del anuncio de compromiso, observé las fotos de ellos en alguna gala benéfica,
luciendo absolutamente perfectos juntos, como sacados de un catálogo. Viejo dinero y nuevo poder, decía el artículo. Una unión que remodelaría el panorama político de la ciudad. Él, el hombre que me había susurrado poemas en italiano la noche que nos conocimos, el hombre que me había tocado como si fuera la cosa más preciosa del mundo, había estado comprometido todo el tiempo. Aquella noche de la revista, lloré hasta que mis ojos se hincharon y me dolió la cabeza. Él había estado comprometido. Y me había mirado a los ojos y me había hecho creer, por una noche perfecta, que yo era más que una enfermera sobrecargada de trabajo que luchaba por pagar el alquiler de un apartamento estudio en el barrio de Triana, con humedades en el baño y un casero que ignoraba mis quejas. Yo no había sido más que una distracción, una aventura de una noche. Olvidable. Excepto que no podía olvidar. Y ahora llevaba la evidencia de esa noche dentro de mí, creciendo día a día. La prueba de embarazo dio positivo 10 semanas antes. Tomé 4 más, solo para asegurarme, viendo esa segunda línea aparecer con una mezcla de terror y algo más que no podía nombrar. Me senté en el suelo del baño de mi apartamento hasta que las piernas se me entumecieron, tratando de decidir qué hacer. No podía contactarlo. No quería. El hombre estaba comprometido para casarse, claramente viviendo una vida en la que yo no tenía parte. Y ya había aprendido mi lección sobre hombres que hacían promesas que no cumplían, sobre anhelar cosas que nunca serían mías. Así que tomé una decisión. Haría esto sola. Lo había hecho todo sola desde que mis padres murieron en un accidente de coche cuando tenía 19 años. Me había pagado la escuela de enfermería sola. Había sobrevivido mis primeros años en esta ciudad brutal sola. Podría criar un bebé sola, también. Pero algunos días, como ese día en el hospital, cuando el agotamiento se posaba sobre mi pecho como un peso muerto, y cada olor me daban ganas de vomitar, me preguntaba si había tomado la decisión correcta, si tal vez debería haber intentado, al menos, decírselo, si tal vez Ana, mi compañera, me sacó de mis pensamientos con su voz ahora más aguda, impaciente. Trauma 2. Ahora. Me enderecé, empujé el carro de limpieza y entré en la sala de traumatología. El lugar estaba exactamente tan mal como había esperado. Sangre en el suelo, sangre en las paredes, sangre que se filtraba en las juntas entre los azulejos, donde sería un infierno limpiarla. El olor metálico y cobrizo llenó mis fosas nasales, y mi estómago se revolvió violentamente. Apenas llegué al cubo de residuos biológicos antes de vomitar. Dios, María, ¿estás bien? Ana apareció en el umbral, preocupada, rompiendo finalmente su habitual eficiencia. Es la tercera vez esta semana. Estoy bien, jadeé, limpiándome la boca con el dorso de la mano. Solo el olor me está afectando últimamente. Me estudió con los ojos entrecerrados y vi el momento exacto en que la comprensión amaneció en su rostro. Su mirada cayó a mi estómago, luego regresó a mi cara. Ana, no, dije bruscamente. Por favor, yo solo no puedo hablar de eso. Ni aquí, ni ahora. Se quedó en silencio por un momento, luego asintió. De acuerdo, pero necesitas decírselo a la doctora Torres pronto. No puedes seguir trabajando en traumatología si estás... Lo sé. La corté antes de que pudiera decir la palabra. Lo haré, solo que todavía no. No hasta que hubiera descubierto cómo hacer que esto funcionara. No hasta que hubiera ahorrado suficiente dinero para tomar mi baja por maternidad sin perder mi apartamento. No hasta que me hubiera convencido de que realmente podía hacer esto. Limpié la sala de traumatología con precisión mecánica, respirando por la boca,
concentrándome en la tarea en lugar de las náuseas, o el miedo, o la soledad que amenazaba con devorarme por completo. Cuando terminé, mi turno casi había terminado. Solo 2 horas más. Podría aguantar 2 horas más. Estaba reabasteciendo el carro de suministros cuando escuché el alboroto en el corredor principal. Voces alzadas, urgentes, y por debajo de todo, un tono de mando que me puso los pelos de punta. No me importan sus protocolos, dijo la voz de un hombre a través del caos, profunda, áspera, con un acento que envolvía ciertas palabras como una caricia. Mi hombre necesita al mejor cirujano que tengan, y lo necesita ahora mismo. Esa voz. No podía ser. Me giré lentamente, mi corazón golpeando contra mis costillas, y miré por el pasillo hacia el mostrador principal. Y allí estaba él, Carlos Valente en persona, luciendo exactamente tan devastadoramente guapo como lo recordaba, alto y de hombros anchos, con un traje de carbón que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses. Su cabello oscuro peinado hacia atrás de una cara que podría haber sido esculpida en mármol, pómulos afilados, mandíbula fuerte y esos ojos oscuros e intensos y actualmente fijos en la desafortunada enfermera administrativa que intentaba explicarle los procedimientos del hospital. Tenía a 2 hombres con él, ambos corpulentos como luchadores profesionales, ambos con expresiones que sugerían que estarían encantados de hacer cumplir lo que su jefe quisiera. Señor Valente, decía la enfermera, con la voz ligeramente temblorosa, entiendo su preocupación, pero todos los pacientes deben ser triados de acuerdo con... Le dispararon protegiéndome, interrumpió Carlos, su voz bajando a algo peligroso. Está desangrándose mientras usted tramita papeleo. Tráigame a su mejor cirujano. Fue entonces cuando noté al tercer hombre, medio sostenido entre los guardaespaldas de Carlos, su camisa empapada en sangre, su rostro pálido por el shock, herida de bala, por supuesto. Mis pies se movieron antes de que mi cerebro reaccionara, llevándome por el pasillo hacia ellos, el instinto profesional superando la autoconservación. Yo lo atiendo, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Trauma 3 está abierto. Llamaré al doctor Sánchez. La cabeza de Carlos se giró hacia mí al oír mi voz. Nuestras miradas se encontraron a través de la distancia y vi el reconocimiento destellar en su rostro. Su expresión cambió de dominante a sorprendida y luego a algo que no pude leer en el espacio de un latido. Aquí, ahora que la adrenalina ha bajado un poco y puedo respirar, tengo que confesar que todo esto era, en el fondo, una locura total. Un tipo como Carlos Valente, un magnate con el mundo a sus pies, un hombre que no sabía ni atarse los cordones de los zapatos sin un asistente, de repente irrumpiendo en mi vida de enfermera. Vamos, en mi pueblo de Extremadura, de donde era mi padre, diríamos que estaba como una cabra, que era un cuento de hadas oscuro y retorcido. Yo, que siempre fui práctica hasta la médula, me encontré metida en una historia que desafiaba toda lógica. Me lo imaginaba como si fuera una película de esas de Hollywood. Pero la vida real no es así, ¿verdad? O eso creía yo. La realidad se empeñaba en demostrarme lo contrario, en empujarme a una situación que era demasiado intensa, demasiado caótica. A veces, simplemente me preguntaba si estaba perdiendo la cabeza. ¿Era esto el destino? ¿O solo un hombre poderoso que se encaprichaba con la última persona con la que debería haberlo hecho? La verdad, no tenía ni idea. Pero la historia tenía que seguir, aunque mi cabeza quisiera parar. Aún con los recuerdos arremolinándose, la necesidad de mantener el control me llevó a actuar. Llevamos al paciente al trauma 3, lo estabilizamos. El doctor Sánchez se puso a trabajar en él.
Durante todo el proceso fui hipersensible a la presencia de Carlos justo afuera de la puerta, observando a través de la ventana, sus ojos oscuros siguiendo cada uno de mis movimientos. Cuando el doctor Sánchez tuvo al paciente lo suficientemente estable como para trasladarlo a cirugía, mis manos temblaban y mi estómago volvía a revolverse. Buen trabajo, María, dijo el doctor Sánchez mientras llevábamos al paciente al ascensor. ¿Estás bien? ¿Estás pálida? Bien, mentí. Solo un turno largo. Me giré para irme, para escapar, para alejarme lo más posible de Carlos Valente antes de hacer alguna estupidez como llorar o gritar, o decirle exactamente lo que pensaba de los hombres que te hacían creer en cuentos de hadas y luego resultaban estar comprometidos con otra persona. Pero él estaba allí, bloqueando mi camino, su gran figura llenando el pasillo. María, dijo de nuevo, tenemos que hablar, ahora. Estoy trabajando, dije, tratando de rodearlo. Su mano se extendió sin agarrarme, pero creando una barrera inquebrantable. Por favor. La palabra salió de sus labios con una inesperada vulnerabilidad. Este hombre poderoso, que claramente dominaba las habitaciones y asustaba al personal administrativo, ahora me suplicaba. 5 minutos, dije. La sala de consulta familiar, al final del pasillo, a la izquierda. Lo guié hasta allí, mi corazón martilleando, mi mente acelerada. ¿Qué podría querer decirme? ¿Me iba a pedir que no le contara a nadie sobre nuestra noche juntos? ¿Me iba a ofrecer dinero para que guardara silencio? Oh, Dios, lo sabía. Miré mis uniformes, la forma en que la tela holgada cubría mi incipiente barriga. No podía saberlo. Había sido tan cuidadosa. La sala de consulta era pequeña y privada, diseñada para dar malas noticias a las familias. Se sentía apropiada. Carlos cerró la puerta detrás de nosotros con un suave clic. En el espacio cerrado, pude oler su colonia, algo amaderado y caro que traía recuerdos de sábanas enredadas y palabras susurradas. Durante meses, dijo, con la voz baja y tensa, desapareciste durante 4 meses. No desaparecí, dije levantando la barbilla. Me fui a casa. Tú no estabas allí. Dejaste una nota. Tuviste una emergencia. Dejé mi número, dijo, casi un gruñido. Dejaste muchas cosas fuera, repliqué, como el hecho de que estabas comprometido. Su mandíbula se tensó. No es lo que piensas. ¿En serio? Me reí, el sonido amargo y hueco. Porque yo pienso que eres un hombre que se acuesta con mujeres al azar mientras su prometida planea su boda. Pienso que eres exactamente el tipo de hombre en el que debí saber que no debía confiar. Y creo que esta conversación ha terminado. Me moví hacia la puerta, pero él se interpuso. María, por favor, solo escucha. No. Mi voz se quebró. No quiero escucharlo. No quiero tus explicaciones, ni tus excusas, ni las mentiras que hayas preparado. Quiero que me dejes en paz. No puedo hacer eso. ¿Por qué no? Exigí, la rabia finalmente superando el miedo y el desamor. ¿Qué podrías querer de mí? Tuvimos una noche. Una. Se acabó. Se terminó. Vuelve con tu prometida a tu vida perfecta y olvida que existo. Lo he intentado, dijo ásperamente. He intentado cada día durante 4 meses olvidarte. La forma en que sabías, los sonidos que hacías, la forma en que me mirabas como si yo valiera algo más que mi apellido o mi cuenta bancaria. Lo he intentado, María, y no puedo. Sus palabras me golpearon como un golpe físico. Quería creerle. Dios, cuánto quería creerle. Pero había aprendido mi lección sobre creer en cosas que eran demasiado buenas para ser verdad.
Estoy segura de que a tu prometida le encantaría oír eso, dije fríamente. El compromiso es un negocio, dijo acercándose. Una alianza política, los intereses de mi familia y la influencia del senador Aguilar. Se arregló antes incluso de que te conociera. Entonces, termínalo. Estoy intentándolo. Su mano se levantó, casi tocando mi cara antes de detenerse. Pero estas cosas son complicadas. Hay acuerdos, contratos, expectativas. Para, levanté una mano. Solo para. No me importan tus complicaciones, ni tus alianzas políticas, ni cualquier excusa que vayas a dar. He pasado 4 meses superándote. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. ¿Superándome? Repitió, sus ojos buscando los míos. ¿Eso es lo que estás haciendo? Sí. Entonces, ¿por qué parece que estás a punto de llorar? Porque lo estoy, pensé. Porque verte de nuevo duele más de lo que creía posible. Porque estoy llevando a tu hijo y nunca podré decírtelo. Estoy cansada, dije en su lugar. Ha sido un turno largo. Me estudió por un largo momento y vi el segundo exacto en que su mirada cayó a mi cuerpo, notando el uniforme holgado, la palidez de mi piel, las ojeras debajo de mis ojos. ¿Estás enferma?, preguntó, la preocupación filtrándose a través de su exterior controlado. No, Carlos, tu amigo está entrando a cirugía. Lo interrumpí, desesperada por terminar esto antes de que viera demasiado, adivinara demasiado. Deberías estar allí. Necesito volver al trabajo. Alargué la mano hacia el pomo de la puerta, pero su mano cubrió la mía. El contacto me envió una descarga eléctrica. La memoria muscular de aquella noche hacía que mi cuerpo reaccionara incluso mientras mi mente me gritaba que huyera. Esto no ha terminado, dijo en voz baja. Encontraré la manera de arreglar esto, de arreglarnos. No hay nosotros, susurré. Nunca lo hubo. Liberé mi mano y salí, dejándolo de pie en esa pequeña habitación con sus promesas rotas y su vida complicada. Corrí al baño del personal antes de que me alcanzaran las lágrimas. Entré en un cubículo antes de que mis piernas cedieran. Superé el resto de mi turno en piloto automático, evitando los pasillos donde podría encontrarlo de nuevo. Pero sabía con una certeza que se asentó profundamente en mis huesos que Carlos Valente acababa de regresar a mi vida. Y esta vez no iba a dejarme ir. Pensé que evitar a Carlos Valente sería sencillo. El Hospital Santa Elena era enorme, un laberinto. Su mundo y el mío apenas se superponían. Y si mantenía la cabeza baja y seguía mi horario, nuestros caminos no se cruzarían de nuevo. Me equivoqué. La primera señal llegó a la mañana siguiente. Llegué a mi turno para encontrar un enorme ramo de rosas blancas esperando en el mostrador de enfermeras. Mi nombre en la tarjeta con una escritura elegante. «Alguien tiene un admirador», dijo Ana, moviendo las cejas sugestivamente. «¿Novio secreto?» No. Arranqué la tarjeta de las flores sin abrirla y la tiré a la basura. Solo alguien que no entiende la palabra no. Pero las rosas seguían llegando, todos los días durante una semana. Siempre blancas, siempre extravagantes, siempre con una tarjeta que no leía antes de tirarla. Al 8º día las rosas fueron acompañadas por algo más. Un anuncio de donación publicado en la sala de descanso del personal. Carlos Valente había donado 5 millones de euros al servicio de urgencias del Hospital Santa Elena para mejoras de equipos, bonificaciones para el personal y mejoras de las instalaciones. ¿Puedes creerlo?, exclamó Ana, leyendo el anuncio por encima de mi hombro. 5 millones, y sí como así. Dicen que nunca antes había donado a un hospital. ¿Por qué crees que nos eligió a nosotros? Yo sabía exactamente por qué, y me hacía hervir la sangre.
Las rosas cesaron después de eso, pero la evidencia de la presencia de Carlos no. Llegó una nueva máquina de resonancia magnética de última generación. La sala de descanso del personal fue renovada, completa con sillones de masaje y una elegante máquina de café expreso. Nuestro presupuesto de suministro se triplicó de la noche a la mañana. Él estaba comprando su camino en mi lugar de trabajo, haciéndose indispensable, asegurándose de que todos en el Santa Elena cantaran sus alabanzas. Era calculado, estratégico, y estaba funcionando. Ese Valente es un santo, dijo una de las enfermeras mayores durante un descanso. ¿Escucharon? Él pagó personalmente la deuda médica de 3 familias de nuestra lista de pacientes. Simplemente lo perdonó todo. No dije nada, solo sorbí mi té e intenté ignorar el revuelo en mi estómago que no tenía nada que ver con el embarazo. 2 semanas después de nuestro encuentro, salía del hospital después de un turno de noche cuando noté el coche, un elegante SUV negro con ventanas tintadas, aparcado al otro lado de la calle con una vista clara de la salida de empleados. Ya lo había visto antes, me di cuenta, 3 veces esa semana, siempre en el mismo lugar, siempre ocupado, aunque no podía ver al conductor a través del cristal oscuro. Mi ritmo cardíaco se aceleró mientras caminaba hacia la parada del autobús, hiperconsciente del vehículo detrás de mí. Cuando llegó el autobús y subí, el SUV se incorporó al tráfico, siguiéndome a una distancia discreta. Me estaba siguiendo. Me bajé 2 paradas antes y me metí en una tienda de la esquina, observando por la ventana cómo el SUV pasaba lentamente y luego volvía a circular. Mis manos temblaban mientras sacaba mi teléfono y finalmente, llamaba al número de aquella nota de hacía 4 meses. Respondió al primer timbrazo. Carlos, quita a tus perros, dije sin preámbulos. Deja de seguirme. Necesito saber que estás a salvo. Su voz era exasperantemente tranquila. Estoy perfectamente a salvo. Estaba perfectamente a salvo antes de que decidieras insertarte en mi vida. ¿Lo estabas? Algo agudo entró en su tono, porque por lo que es sabido, caminas sola a casa a las 2 a.m. por barrios donde ocurrieron 3 robos el mes pasado. Vives en un edificio con una puerta de seguridad rota y un casero que ignora tus quejas sobre el hombre del 13 que te sigue con la mirada cada vez que pasas. El hielo se deslizó por mi columna vertebral. ¿Cómo sabes de...? Lo sé todo sobre ti, María. Su voz bajó, íntima y posesiva. Sé que tomas el autobús porque tu coche se estropeó hace 6 semanas y no puedes permitirte arreglarlo. Sé que has estado haciendo turnos extra para ahorrar dinero. Sé que comes el mismo almuerzo todos los días. Sándwich de pavo y una manzana, porque es lo más barato. Sé que estás luchando y sé por qué. Me quedé sin aliento. ¿Qué quieres decir con que sabes por qué? El silencio se extendió entre nosotros, cargado de significado. Reunámonos, dijo finalmente. Esta noche enviaré un coche. No, Carlos, dije. No, detén las donaciones, detén las flores, deja de seguirme y deja de fingir que tienes derecho a saber algo sobre mi vida. Tuvimos una noche, Carlos. Eso no te da propiedad, ¿o sí? El filo peligroso volvió. Una noche donde te entregaste a mí por completo. Una noche donde te hice gritar mi nombre. Una noche que ninguno de los dos puede olvidar, por mucho que lo intentemos. El calor me invadió al recordar. Mi cuerpo me traicionaba incluso mientras mi mente me gritaba que colgara. Estás comprometido, dije, con la voz temblorosa. Con otra persona. Lo que sea que tuvimos se acabó. El compromiso está terminando. Mañana me reuniré con el senador Aguilar para disolver el acuerdo.
Mi corazón se detuvo. Estás mintiendo. No te miento, María. Nunca lo he hecho. Hizo una pausa. El compromiso siempre fue político, siempre temporal. Cumplió su propósito, pero se está convirtiendo en una complicación que ya no necesito. ¿Por mi culpa? Por tu culpa, confirmó. Porque hace 4 meses conocí a una mujer que me miró y vio a un hombre en lugar de un nombre o una cuenta bancaria. Porque no puedo dejar de pensar en ella. Porque cometí un error al marcharme aquella mañana. Y no voy a cometer ese error de nuevo. Cerré los ojos, presionando mi mano libre contra mi estómago, donde crecía su hijo. Es demasiado tarde, Carlos. No lo es. No puede serlo. La desesperación se coló en su voz, la primera grieta en su exterior controlado. María, por favor, solo habla conmigo. Déjame explicarte todo. Déjame... Tengo que irme. Desconecté antes de que pudiera terminar, antes de poder ceder a la parte de mí que quería creerle, quería confiar en él, quería caer en sus brazos y dejar que él lo arreglara todo. Pero hombres como Carlos Valente no arreglaban las cosas, las poseían. Llegué a casa hiperconsciente del sub que aún me seguía a distancia. Cuando llegué a mi edificio, miré hacia atrás y lo vi aparcado a media cuadra, un guardián silencioso que no quería y del que no podía escapar. Dentro de mi apartamento, cerré la puerta con llave y me apoyé en ella, con la mano pegada al estómago. Tu padre está loco, le susurré al bebé, absolutamente loco. Mi teléfono zumbó, un mensaje de texto de un número desconocido. El hombre del 3C no te molestará más. Has sido reubicado. Tu casero arreglará la puerta de seguridad mañana, junto con todo lo demás que has reportado. Tu coche está siendo reparado y será devuelto el viernes. Y te guste o no, Marcos seguirá vigilando hasta que estés seguro de que estás a salvo. C. Me quedé mirando el mensaje, dividida entre la gratitud y la furia. Él estaba arrollando mi vida, tomando decisiones sin preguntar, solucionando problemas que no le había pedido que arreglara. Llegó otro mensaje de texto. Sé que estás enfadada, pero también sé que tienes miedo, aunque no lo admitas. Déjame protegerte, María. Es todo lo que pido. Escribí y borré 3 respuestas diferentes antes de finalmente decidirme por tú no decides lo que yo necesito. Su respuesta fue inmediata. Entonces dime qué necesitas. Pídeme cualquier cosa y será tuya. No debería responder. Debería bloquear su número, presentar una orden de alejamiento, hacer algo para poner distancia entre nosotros. En cambio, escribí. Necesito que me digas la verdad sobre todo. Aparecieron 3 puntos, desaparecieron, volvieron a aparecer. Finalmente, mañana a las 7 p.m. enviaré un coche. Por favor, María, dame una oportunidad para explicarme. Debería decir que no. Sabía que debería decir que no, pero estaba cansada de estar sola, cansada de tener miedo, cansada de preguntarme si tal vez, solo tal vez, había algo más en Carlos Valente que los titulares de los tabloides y las maniobras políticas. Una oportunidad, escribí. Eso es todo lo que tienes. Es todo lo que necesito. Dejé mi teléfono y me acerqué a la ventana, abriendo la cortina lo justo para ver el sub todavía aparcado abajo. Marcos lo había llamado Carlos, mi guardaespaldas no deseado. Mientras observaba, la ventana bajó brevemente y vislumbré al hombre de dentro, de hombros anchos, profesional, claramente exmilitar. Levantó una mano en un pequeño saludo, reconociendo que sabía que yo estaba mirando. A pesar de todo, me sentí más segura sabiendo que estaba allí. Odiaba sentirme así. Odiaba que la protección de Carlos ya me envolviera como una manta cálida.
Odiaba que parte de mí quisiera ceder, dejar que él se encargara de todo, dejar de luchar tan duro solo para sobrevivir. Pero la supervivencia era todo lo que había conocido desde que murieron mis padres. Había construido mi vida sobre la independencia, sobre no necesitar a nadie, sobre ser lo suficientemente fuerte como para estar sola. Ahora Carlos me ofrecía estar conmigo, o quizás delante de mí, protegiéndome de todo, incluso de mis propias elecciones. Mi teléfono volvió a zumbar, no un mensaje de texto esta vez, sino una alerta de noticias. Última hora. Compromiso Valente Aguilar en peligro. Fuentes cercanas al multimillonario Carlos Valente sugieren que el mediático compromiso con la hija del senador Aguilar podría estar terminando. Los representantes se negaron a comentar. No había mentido, realmente lo estaba haciendo, terminando su compromiso por mí. La comprensión me hizo dar vueltas la cabeza. ¿Qué significaba eso? ¿Qué esperaba él de mí? ¿Qué quería yo de él? No lo sabía, pero mañana lo descubriría. Me puse el camisón y me metí en la cama, una mano apoyada en mi apenas perceptible barriga. Mañana escucharía su verdad, y luego tendría que decidir qué hacer con la mía. Poco después, la situación de la Castellanos, otra familia importante en la sombra de Sevilla, se puso al rojo vivo, y su atención cambió. Al principio, Marcos me comentó algunos detalles entre las llamadas que hacía a Carlos mientras me protegía. No te preocupes, señorita María, me decía, con esa calma tensa que tenía. El señor Valente tiene todo bajo control. Son solo unos bravucones que no entienden con quién se han metido. Pero yo sabía que era más que eso. Marcos, con su aspecto impasible, me daba a entender con su postura, con la forma en que sus ojos exploraban cada sombra y cada esquina, que esto era serio. Un día recuerdo que estábamos esperando en el coche, mientras Carlos estaba en una reunión, o lo que él llamaba reunión, y le pregunté a Marcos por qué Carlos era así, tan protector, tan posesivo, desde el principio. Marcos sonrió apenas. El señor Valente no hace nada a medias, señorita María. Desde el primer día que le pidió a su equipo que la buscaran, fue implacable. Decía que no había encontrado a nadie como usted, que usted le había hecho ver el mundo de otra manera. Cuando vio que vivía en una situación precaria y que a pesar de todo usted seguía adelante sola, eso lo enfureció. Sentía que él había cometido un error al dejarla marchar y que tenía que corregirlo. Y el señor Valente corrige sus errores con todo lo que tiene, cueste lo que cueste. Para él, usted no es una debilidad, es el corazón. Y nadie se atreve a tocarle el corazón a Carlos Valente. Me quedé pensando en esas palabras. ¿El corazón? ¿Yo? Era una idea extraña, casi risible, pero la devoción de Marcos era tan real, tan inquebrantable, que por un momento casi podía creerlo. El coche que Carlos me envió no era el SUV que había visto siguiéndome. Era un elegante Mercedes negro, con asientos de cuero que probablemente costaban más que mi salario anual, conducido por un hombre mayor que se presentó como Vicente, y me trató con una deferencia que me incomodó. El señor Valente me pidió que le asegurara que usted tiene el control total esta noche, dijo Vicente mientras nos alejábamos de mi edificio. Si en algún momento desea irse, la llevaré a casa de inmediato, sin preguntas. La delicadeza, el hecho de darme una vía de escape, de asegurarse de que me sintiera segura, me apretó el pecho. Este era el Carlos de aquella noche de hacía 4 meses, el que había pedido permiso antes de cada caricia, el que se había asegurado de que estuviera cómoda, el que me había abrazado después como si yo fuera algo precioso. Casi había olvidado que esa versión de él existía bajo el dominante multimillonario que había irrumpido en mi vida. Condujimos por la ciudad,
mientras el anochecer se posaba sobre el horizonte, finalmente deteniéndonos frente a un edificio que reconocí de los tabloides. Torre Valente, la joya de la corona del imperio inmobiliario de Carlos. 50 pisos de acero y cristal que dominaban el paseo marítimo de Barcelona. No, me corregí mentalmente, era Madrid. Las noticias no siempre acertaban del todo con los detalles, y yo no recordaba dónde nos habíamos conocido exactamente, o al menos no lo tenía claro. ¿Fue en Madrid o en Sevilla? Se me mezclaban los recuerdos de la confusión. Última planta, dijo Vicente, guiándome a un ascensor privado que requería una tarjeta de acceso. El señor Valente la está esperando. El ascensor era todo espejos y luz suave, y me vi mientras ascendíamos. Me había cambiado 3 veces antes de decidirme por unos vaqueros sencillos y una blusa suelta que escondía mi pequeña barriga. Me había dejado el pelo suelto porque recordaba la forma en que Carlos se había enredado los dedos en él aquella noche, la forma en que había susurrado que se sentía como seda. Odiaba recordar eso. Odiaba haber elegido mi atuendo pensando en él. El ascensor se abrió directamente a un ático que me dejó sin aliento. Ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Los últimos rayos de sol pintaban todo de dorado. El espacio era masculino, pero no frío. Madera oscura, muebles de cuero, obras de arte que parecían originales y caras. Y allí, de pie junto a las ventanas, dándome la espalda, estaba Carlos. Se había cambiado el traje que le había visto en el hospital. Ahora vestía pantalones oscuros y una camisa blanca de vestir con las mangas remangadas hasta los codos, revelando antebrazos musculosos. Su cabello oscuro estaba ligeramente revuelto, como si se hubiera pasado las manos por él. «Gracias, Vicente», dijo sin girarse. «Eso es todo». Las puertas del ascensor se cerraron detrás de mí y nos quedamos solos. Carlos se giró lentamente y el impacto de su plena atención me golpeó como una fuerza física. Sus ojos oscuros me recorrieron, deteniéndose en mi cara, mi cuerpo, absorbiendo cada detalle. «Viniste», dijo, y escuché un genuino alivio en su voz. «No estaba seguro de que lo harías. Dijiste que me dirías la verdad». Me mantuve cerca del ascensor, manteniendo la distancia. «Estoy aquí para escuchar. Eso es todo». «Eso es suficiente». Se dirigió a un carrito de bar. «¿Quieres algo de beber? Agua, zumo, té». El hecho de que no me ofreciera alcohol, de que pareciera saber de alguna manera que no estaba bebiendo, me produjo un escalofrío. «Agua está bien». Sirvió 2 vasos, me trajo uno, cuidando de no invadir mi espacio. De cerca pude ver las finas líneas de tensión alrededor de sus ojos, la sombra de agotamiento bajo su exterior controlado. «Te ves cansado», dije antes de poder detenerme. Una tenue sonrisa asomó a sus labios. «No he dormido bien en 4 meses. No desde que me desperté en aquella habitación de hotel y no estabas». El recuerdo de aquella mañana me hizo sentir un calor repentino. Me había despertado envuelta en él, nuestras piernas entrelazadas, su brazo pesado y cálido sobre mi cintura. Por unos momentos perfectos, antes de que la conciencia volviera por completo, me había sentido segura, querida, como si perteneciera. Luego había visto la nota, leído su disculpa por irse temprano, su promesa de llamar, encontrando su número escrito con letra audaz y segura. Me había ido antes de que pudiera regresar, la vergüenza ya me quemaba. ¿Qué clase de mujer se acostaba con un desconocido? ¿Qué clase de persona desesperada y solitaria se entregaba tan completamente
a alguien que había conocido hacía apenas unas horas. ¿Por qué te fuiste sin llamar?, preguntó Carlos como si leyera mis pensamientos. Volví una hora después. Te habías ido. Ni nota, ni mensaje, solo tu aroma en mis sábanas y el recuerdo de cómo decías mi nombre. Me dio vergüenza, admití. Yo no hago cosas así. Aventuras de una noche con desconocidos en habitaciones de hotel. Ni siquiera sé qué me pasó. Yo sí, dejó su vaso. Lo mismo que me pasó a mí. Reconocimiento. Reconocimiento de algo que ambos necesitábamos. Dio un paso cauteloso más cerca. Te vi en ese bar, sentada sola con un libro y una copa de vino, como si intentaras desaparecer en la esquina. Y no pude apartar la mirada. No podía dejar de preguntarme qué había puesto esa tristeza en tus ojos. ¿Qué haría falta para hacerte sonreír? Recordé aquella noche con dolorosa claridad. Había sido el aniversario de la muerte de mis padres, y había ido a un bar de hotel porque no soportaba estar sola en mi apartamento con mi dolor. Había llevado un libro que no estaba leyendo, pedido un vino que no estaba bebiendo, y tratado de fingir que estaba bien. Entonces Carlos había aparecido, me había preguntado si el asiento de al lado estaba ocupado, había empezado a hablar del libro que yo sostenía, una colección de poesía que había comprado aquella tarde por impulso. Citaste a Neruda, dije suavemente. Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido. Y dijiste que era la verdad más triste y hermosa que habías escuchado. Su voz se volvió áspera. Quería quitarte esa tristeza, aunque solo fuera por una noche. Quería hacerte olvidar lo que te estuviera doliendo. Lo hiciste. La admisión se escapó antes de que pudiera detenerla. Durante esas horas contigo, lo olvidé todo, excepto cómo me hacía sentir, como si importara, como si me vieran. Lo eras, lo eres. Dio otro paso más cerca. María, necesito que entiendas algo. Aquella noche no fue casual para mí. No fue un encuentro olvidable. Fue la primera vez en mi vida adulta que estuve con alguien que me quería a mí, en lugar de lo que yo podía ofrecer. ¿Cómo podrías saber eso? Acabamos de conocernos. Porque no sabías quién era yo. Una sonrisa amarga cruzó su rostro. No reconociste mi nombre, no preguntaste por mis negocios, no intentaste una presentación a mis contactos. Simplemente me hablaste de poesía y dolor y de la forma en que la pena se asienta en el pecho como una piedra que no puedes tragar. Tenía razón. Yo no sabía que era él Carlos Valente hasta que vi el tabloide semanas después. Para mí, él había sido solo un hermoso desconocido con ojos amables que me había hecho sentir menos sola. Entonces, ¿por qué no me hablaste de tu compromiso? El dolor se filtró en mi voz, hiriente y crudo. ¿Por qué? Déjame pensar, porque el compromiso no significa nada, interrumpió. Es un acuerdo comercial. El senador Aguilar quería acceso a mis recursos y contactos. Mi familia quería su influencia política. Su hija Sofía quería el nombre Valente y la cuenta bancaria. Todos obtuvieron lo que querían, excepto tú. Yo obtuve una cara bonita en eventos benéficos y una alianza política que he descubierto que ya no necesito. Se acercó aún más, ahora a solo un brazo de distancia. El acuerdo se hizo hace años, cuando era demasiado joven y demasiado concentrado en construir mi imperio para preocuparme por cosas como el amor o la compañía. Se suponía que se anunciaría hace 6 meses, pero seguí retrasándolo, poniendo excusas, diciéndome a mí mismo que solo necesitaba más tiempo. ¿Por qué? Porque algo dentro de mí sabía que estaba mal, que me estaba encerrando en una vida de transacciones calculadas
cuando en algún lugar podría haber algo real. Su mano se levantó, cerniéndose cerca de mi cara pero sin tocarla. Entonces te conocí y supe lo que había estado esperando. Quería creerle. Dios, quería creerle con todas mis fuerzas. Si eso es cierto, ¿por qué permitiste que anunciaran el compromiso 2 semanas después de nuestra noche juntos? El dolor cruzó su rostro. Mi padre tuvo un ataque al corazón, leve, pero lo suficiente como para aterrorizarlo y presionarme para que la boda se celebrara rápidamente. Quería verme asentado antes. La mandíbula de Carlos se tensó. Antes de que algo más le pasara a él, intenté explicarle que había conocido a alguien, que necesitaba tiempo, pero él insistió. Dijo que un trato era un trato, que los valentes cumplen su palabra. Entonces, elegiste las expectativas de tu familia por encima de... No pude terminar. ¿Por encima de qué? Habíamos tenido una noche. Eso no era una relación, no era una promesa. Elegí honrar una obligación mientras descubría cómo encontrarte de nuevo. Corrigió. Desapareciste, María. Sin apellido, sin número de teléfono, sin forma de contactarte. Hice que mi gente te buscara durante meses. Cada María en la ciudad, cada nueva contratación en cada hospital, cada... Espera, mi mente se detuvo en algo. ¿Me estuviste buscando durante meses? Desde el día después de que te encontrara fuera de aquella habitación de hotel, su voz era feroz. ¿Crees que podría olvidarte? ¿Que podría tocar a otra mujer, besar a otra mujer, cuando tu sabor estaba grabado en mi memoria? Pero las fotos en los tabloides eran puestas en escena, parte necesaria para mantener la ficción de un compromiso que ya estaba trabajando para disolver. Finalmente me tocó, sus dedos suaves en mi mejilla. No he estado con nadie desde ti, María. No he deseado a nadie desde ti. La confesión me cortó el aliento. Carlos, dime que tú también lo sientes, exigió, su pulgar trazando mi labio inferior. Dime que estos 4 meses han sido un infierno para ti, como lo han sido para mí. Dime que no estoy solo en esta locura. Debería haberme apartado, debería haber creado distancia, debería haberme protegido a mí y a mi bebé de este hombre peligroso que me miraba como si yo fuera oxígeno y él se estuviera ahogando. En cambio, susurré, no estás solo. Las palabras parecieron romper algo en él. Me atrajo hacia sí, sus brazos me rodearon, su cara enterrada en mi pelo. Pensé que te había perdido, dijo ásperamente. Cuando te vi en el hospital por un momento, pensé que te había imaginado, que había querido encontrarte tanto que había empezado a alucinar. Me permití apoyarme en él solo por un momento, aspirando su aroma, cedro y bergamota y algo únicamente de Carlos. Mi cuerpo lo recordaba. La forma en que encajábamos, la seguridad de sus brazos. Entonces la realidad regresó de golpe. Me aparté, poniendo distancia entre nosotros. Esto no cambia nada, dije, aunque lo cambiaba todo. Todavía estás comprometido. Yo todavía... Me detuve antes de decir embarazada. Todavía estoy tratando de construir una vida. No podemos simplemente retomar donde lo dejamos. ¿Por qué no? Porque no es tan sencillo. No puedes simplemente comprar tu camino en mi vida con donaciones al hospital, reparaciones de coches y guardaespaldas. Sí puedo, interrumpió, y lo haré, porque eso es lo que haces cuando amas a alguien. Los proteges, les haces la vida más fácil, eliminas todos los obstáculos entre ellos y la felicidad. Amor. La palabra flotó en el aire entre nosotros, imposible y aterradora. Tú no me amas, dije, ni siquiera me conoces. Sé que te muerdes el labio inferior cuando piensas.
Sé que tarareas mientras trabajas, viejas canciones que cantaba tu madre. Sé que tienes miedo de ser una carga, por eso nunca pides ayuda, incluso cuando te estás ahogando. Sé que estás llevando a mi hijo. El mundo dejó de girar. ¿Qué? Exhalé. Sus ojos sostenían los míos, oscuros y seguros. Estás embarazada, María, de mi bebé, y lo ibas a enfrentar sola en lugar de decírmelo. La sangre se escurrió de mi rostro. Mi mano se movió instintivamente a mi estómago, protectora, posesiva. ¿Cómo? Mi voz apenas salió un susurro. ¿Cómo lo supiste? La expresión de Carlos se suavizó, aunque sus ojos permanecieron intensos. El día en el hospital, llevabas un uniforme una talla demasiado grande. No soportabas el olor a sangre. Estabas exhausta, pálida, con náuseas. Y cuando dije que teníamos que hablar, tu mano fue aquí. Señaló mi abdomen. De forma protectora, inconsciente, la forma en que las futuras madres se tocan cuando piensan en su bebé. Me tambaleé hacia atrás hasta que mis piernas chocaron con el sofá y me senté de golpe. Eso no puedes saberlo con certeza solo por... Hice que mi médico revisara los síntomas. Luego hice que alguien comprobara con tu compañía de seguros. Ante mi brusca inspiración, continuó. Tuviste tu primera cita prenatal hace 8 semanas. Tienes 16 semanas de embarazo, con fecha para finales de abril. La violación de mi privacidad debería haberme enfurecido. En cambio, sentí un extraño alivio de que el secreto finalmente hubiera salido a la luz, de que ya no tuviera que llevarlo sola. No tenías derechos, dije, pero no había calor en ello. Tenía todo el derecho. Se movió para sentarse a mi lado, cerca pero sin tocarme. En el momento en que concebiste a mi hijo, tuve derecho a saberlo, derecho a protegerlos a ambos, derecho a ser parte de esto. No es tu hijo. La mentira sabía amarga en mi lengua. Estaba viendo a otra persona. El momento, no. Su voz se volvió dura. No me mientas, María. No sobre esto. Sé que el bebé es mío y tú también lo sabes. Cerré los ojos, derrotada. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? Sospeché en el hospital. Lo confirmé 3 días después. Su mano encontró la mía. Sus dedos se entrelazaron con los míos con una tierna delicadeza. He sabido durante casi 2 semanas que voy a ser padre, que estabas enfrentando esto sola. ¿Tienes alguna idea de cómo me sentí? Sabiendo que llevabas a mi hijo y planeabas apartarme por completo. Estabas comprometido. Solté mi mano, la ira finalmente estalló. ¿Qué se suponía que debía hacer? Llamarte y decir, oye, ¿recuerdas aquella aventura de una noche? Sorpresa, ¿vas a ser papá? ¿Cómo crees que habría ido esa conversación? Habría terminado el compromiso de inmediato. Te habría traído aquí, te habría cuidado, me habría asegurado de que tuvieras todo lo que necesitabas. Su mandíbula se tensó. En cambio, has estado trabajando turnos de 12 horas de pie, viviendo en un apartamento con moho en el baño y un calentador estropeado, comiendo comida de máquina expendedora porque estás demasiado cansada para cocinar. ¿Cómo sabes lo del moho? Pero incluso mientras preguntaba, lo sabía. Has estado en mi apartamento. Marcos hizo una inspección completa. Las condiciones no son adecuadas para una mujer embarazada. Se puso de pie, caminando hacia las ventanas. Te mudas hoy. Ya tengo un ático preparado para ti. Está a 3 manzanas del hospital, completamente amueblado, con una habitación para el bebé que... No, me puse de pie también, mis manos apretadas en puños. No me mudo a un ático que has preparado. No soy una muñeca que puedas simplemente
instalar en un apartamento elegante y controlar. Se giró para mirarme, su expresión peligrosa. Llevas a mi hijo, María, a mi heredero. ¿Entiendes lo que eso significa? En mi mundo, en mi familia, un heredero lo es todo. La continuación del linaje, el futuro del imperio. No permitiré que mi hijo o hija sea criado en la pobreza. No estoy empobrecida, tengo un trabajo, un apartamento. Tienes un trabajo que te agota hasta el punto del colapso en un apartamento que debería ser condenado. Se movió hacia mí, su presencia abrumadora. Sé razonable, tengo recursos. Déjame usarlos para cuidarte a ti y a nuestro hijo. ¿A cambio de qué? Desafié. De mi libertad, mis elecciones, mi cuerpo. Algo brilló en sus ojos. Nunca te forzaría a nada, María, pero te estoy pidiendo. No, te estoy suplicando que me dejes ser parte de esto. Déjame cuidarte. Déjame demostrarte que puedo ser el padre que nuestro hijo merece. La crudeza de su voz rompió algo en mis defensas. Ni siquiera sé si eres capaz de ser padre. Diriges un imperio criminal. Supuestamente, pero no lo negó. Mis negocios son complicados. Sí, algunos operan en áreas grises, pero a mi hijo no le faltará de nada. Estaremos protegidos por recursos que no puedes imaginar. Tendremos oportunidades que nunca podrías proporcionar sola. La verdad me picó. Así que se supone que solo te entregue a mi bebé, que te deje criarlo en tu mundo de violencia y peligro. No, acortó la distancia entre nosotros, sus manos enmarcando mi rostro. Los criaremos juntos, tú y yo, como compañeros. ¿Cómo? Dudó. Marido y mujer, si me aceptas. Me aparté bruscamente de su toque. No puedes hablar en serio. Apenas nos conocemos. Hemos pasado una noche juntos. Una. Una noche que creó una vida. Sus manos cayeron a sus costados. María, sé que esto es rápido. Sé que no es convencional, pero en mi mundo, la familia lo es todo. Y tú llevas a mi familia. Eso también te hace parte de la familia. Tu prometida podría tener algo que decir al respecto. A partir de esta mañana, no hay compromiso. Sacó su teléfono, me mostró un comunicado de la oficina del senador Aguilar. El acuerdo ha sido disuelto por mutuo acuerdo. Sofía ya está siendo fotografiada con un duque europeo que se adapta mucho mejor a sus gustos. Todos obtuvieron lo que querían. Me quedé mirando la pantalla, mi mente girando. De verdad lo hiciste. Terminaste tu compromiso. Te dije que lo haría. Guardó el teléfono. No te miento, María. Nunca lo haré. Incluso cuando la verdad sea fea, incluso cuando te asuste, siempre seré honesto. Entonces, sé honesto ahora. Lo miré a los ojos. ¿Qué quieres realmente de mí? Se quedó en silencio por un largo momento, su mirada buscando la mía. Luego habló, su voz baja e intensa. Quiero que te mudes al ático que he preparado. Quiero que dejes el hospital, al menos hasta después de que nazca el bebé. Quiero que me dejes encargarme de cada necesidad, cada deseo, cada miedo. Quiero estar allí para cada cita médica, cada ecografía, cada momento de este embarazo. Se acercó, sus manos se posaron suavemente en mi estómago. Quiero sentir a nuestro bebé patear por primera vez. Quiero sujetarte el pelo cuando estés enferma y frotarte los pies cuando te duelan. Quiero construir una habitación para el bebé contigo y discutir sobre nombres y prepararnos para nuestro hijo juntos. Su pulgar trazó un círculo suave sobre la pequeña protuberancia. Y cuando nazca el bebé, quiero que seamos una familia. Una familia de verdad, no por obligación o acuerdo, sino porque lo elegimos.
porque lo queremos, porque lo que creamos aquella noche fue más que un niño, fue un futuro. Las lágrimas se derramaron por mis mejillas. Tengo miedo, lo sé. Me atrajo hacia sí, sus brazos me rodearon a mí y a nuestro bebé. Pero ya no tienes que tener miedo sola. Déjame llevar parte de ese miedo. Déjame ser lo suficientemente fuerte para los dos. ¿Y si no puedo darte lo que quieres? ¿Y si no puedo ser el tipo de mujer que encaja en tu mundo? Ya encajas. Sus labios encontraron mi frente. Encajas perfectamente. Eres lo único real en mi vida, María. Todo lo demás es negocio y estrategia y movimientos calculados. Pero tú me haces sentir humano de nuevo. Me permití apoyarme en él solo por un momento, sintiendo la sólida fuerza de su cuerpo, el constante latido de su corazón, el calor de sus brazos alrededor de mí. Necesito tiempo, dije finalmente. No puedo simplemente darte todo lo que pides. Necesito pensar. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, unos días, una semana. Me aparté para mirarlo. Y necesito que respetes mis límites. No más investigaciones. No más aparecer en mi trabajo. No más controlar mi vida sin preguntar. Su mandíbula se tensó pero asintió. Una semana. Te daré espacio para pensar, pero Marco se queda. No negociable. Tu seguridad y la del bebé son lo primero. Bien, podría vivir con un guardaespaldas si me daba un respiro. Y el ático, al menos míralo antes de decidir, por favor. Me cogió la mano. Está listo para ti cuando lo quieras. Sin presión, sin obligaciones, solo una opción. Quise negarme rotundamente, pero la idea de mi apartamento con su moho y su calentador estropeado, el agotamiento de mis turnos, la preocupación constante por el dinero, todo me oprimió hasta que apenas pude respirar. Lo miraré, cedí, pero no prometo nada. Es todo lo que pido. Me llevó la mano a los labios, presionando un beso en mis nudillos. Gracias, María, por escuchar, por considerar, por llevar a nuestro hijo. Nuestro hijo. Las palabras me produjeron un escalofrío, a partes iguales de miedo y algo más, algo que se sentía peligrosamente cerca de la esperanza. Debería irme, dije. Mañana tengo un turno temprano. Ya no. Ante mi mirada aguda levantó una mano. No hice nada, pero hablé con la doctora Torres esta tarde. Le preocupa que trabajes tantas horas embarazada. Quería reducir tu horario, pero le preocupaba el impacto financiero. Así que hice una donación específicamente designada para bajas remuneradas para el personal embarazada. Recibirás tu salario completo trabajando un horario reducido o ninguno en absoluto si lo prefieres. Debería haberme enfadado. Debería haberme desatado en él por interferir de nuevo. Pero todo lo que pude sentir fue un profundo alivio. Horario reducido, dije. Todavía quiero trabajar. Solo necesito que sea sostenible. Lo que quieras. Me tocó la cara, su pulgar trazando mi pómulo. Vicente te llevará a casa. Y María, sí, lo que dije lo digo en serio. Voy a demostrarte que puedo ser el hombre que necesitas, el padre que nuestro hijo merece, cueste lo que cueste, el tiempo que haga falta. Mientras bajaba en el ascensor, con la mano apoyada en mi estómago, me permití imaginarlo. Una vida en la que no estuviera sola, en la que alguien más me ayudara a cargar el peso, en la que mi hijo tuviera un padre que los quisiera, que los protegiera, que los amara ferozmente. Era peligroso tener esperanza. Había aprendido esa lección demasiadas veces. Pero mientras Marcos seguía mi coche a casa, mientras subía las escaleras de mi apartamento y veía que la puerta de seguridad había sido arreglada, tal como Carlos había prometido, sentí algo desconocido floreciendo en mi pecho.
Tal vez, solo tal vez, ya no tenía que hacer esto sola. Y tal vez eso no era rendición. Tal vez era fortaleza. La fortaleza de aceptar ayuda cuando la necesitaba. La fortaleza de darle a Carlos la oportunidad de demostrar su valía. La fortaleza de creer que a veces los cuentos de hadas podían ser reales. Incluso si el príncipe era más peligroso que encantador. Incluso si el final feliz estaba envuelto en complicaciones y control, y las oscuras promesas de un hombre que me reclamaba como suya. Toqué mi estómago, sintiendo el ligero hinchazón donde crecía nuestro bebé. Tu papá es aterrador, susurré, pero tal vez, solo tal vez, también es exactamente lo que necesitamos. El ático que Carlos había preparado no era solo hermoso, era una carta de amor escrita en mármol y cristal. Fui a verlo 3 días después de nuestra conversación, diciéndome a mí misma que solo estaba mirando, solo considerando opciones. Marcos me llevó allí por la mañana, y en el momento en que entré, supe que estaba en problemas. Ventanas del suelo al techo inundaban el espacio con luz natural. La cocina tenía todos los electrodomésticos con los que siempre había soñado. El dormitorio principal tenía un baño con una bañera profunda en la que cabían fácilmente 2 personas. Y la habitación del bebé. La habitación del bebé me destrozó. Paredes de un suave gris, muebles blancos que parecían sacados de una revista. Una mecedora colocada cerca de las ventanas con vistas a la ciudad. Pero fueron los pequeños detalles los que rompieron mis defensas. Un móvil de estrellas y lunas colgando sobre la cuna. Una estantería ya llena de clásicos infantiles. Una lámina en la pared con la frase, «Eres mi sol, mi luna y todas mis estrellas». El señor Valente eligió todo él mismo, dijo el gerente del edificio, flotando en el umbral. Pasó horas para que quedara perfecto. Dijo que quería que fuera perfecto para su... Se detuvo a tiempo. Para el bebé. Pasé los dedos por el riel de la cuna, suave y resistente, imaginando a una personita durmiendo allí. El hijo de Carlos. Nuestro hijo. Me lo quedo, me escuché decir. Las palabras salieron antes de que pudiera retractarme. El gerente sonrió sacando ya el papeleo y firmé aturdida, comprometiéndome con algo que no entendía del todo. Me mudé 2 días después. Carlos envió a unos transportistas que empacaron todo mi apartamento en menos de 3 horas. Y de repente, estaba viviendo un lujo que nunca había imaginado. Un portero que me saludaba por mi nombre. Un conserje que preguntaba cómo me sentía. Un espacio que se sentía más como un hogar después de una noche que mi viejo apartamento en 2 años. Carlos me dio espacio, tal como había prometido. Ni visitas, ni presión, solo un mensaje de texto cada mañana preguntando cómo me sentía y otro cada noche deseándome dulces sueños. Pero su presencia estaba en todas partes. La nevera completamente surtida que, de alguna manera, siempre tenía exactamente lo que se me antojaba. Las vitaminas prenatales que aparecieron en mi encimera con una nota de mi nuevo médico. El mejor de la ciudad, naturalmente. El servicio de coche que estaba disponible siempre que lo necesitaba, pero que se sentía más como una correa dorada. Debería haberme sentido atrapada. En cambio, me sentí querida. Luego, 2 semanas después de mudarme, todo cambió. Salía de una cita médica, la ecografía de 20 semanas, donde había sabido que el bebé estaba sano y creciendo perfectamente, cuando noté el coche, no el sub habitual de Marcos, sino un vehículo diferente, plateado y discreto, que nos había seguido desde que salimos del edificio médico. «Marcos», dije en voz baja, «¿nos están siguiendo?» Sus ojos parpadearon hacia el espejo retrovisor, su expresión endureciéndose. «Sí, señorita, no es uno de los nuestros.
Sacó su teléfono, habló en un italiano rápido, luego giró por una calle lateral. El coche plateado nos siguió. «Mantén la calma», dijo Marcos, su voz firme incluso mientras aceleraba. «Estoy tomando medidas evasivas. El señor Valente ha sido notificado». Mi corazón latía con fuerza mientras Marcos navegaba por el tráfico con practicada precisión, pero el coche plateado se mantuvo con nosotros. Cuando nos detuvimos en un semáforo en rojo, cometí el error de mirar hacia atrás. El hombre en el asiento del pasajero me estaba mirando directamente, su expresión fría y calculadora. Cuando nuestras miradas se encontraron, sonrió. Una sonrisa de depredador que me heló la sangre. Luego levantó la mano e hizo un gesto cruzando su garganta. Una amenaza, clara e inconfundible. Marcos también lo vio. En el momento en que el semáforo cambió, aceleró el motor, zigzagueando entre el tráfico con agresión controlada. Mi mano fue a mi estómago, protectora, aterrorizada. «¿Quiénes son?» jadeé. «Castellanos». El nombre fue una maldición en los labios de Marcos. «Familia rival. Han estado buscando debilidades en la operación del señor Valente». «Y yo soy la debilidad», susurré. «Usted es su prioridad», corrigió Marcos, «lo que la convierte en un objetivo». Los perdimos pasándonos 2 semáforos en rojo y metiéndonos en un aparcamiento subterráneo, pero mis manos aún temblaban cuando llegamos a mi edificio. Carlos ya estaba allí, paseándose por el vestíbulo como una pantera enjaulada. Me miró la cara y me atrajo a sus brazos, todo su cuerpo tenso con una furia apenas contenida. «¿Te tocaron?» Su voz era mortalmente tranquila. «No, Marcos los perdió, pero, Carlos, ellos sabían de mí, del bebé». Sus brazos me apretaron. «Llévala arriba», le dijo a Marcos. «Barrido de seguridad completo. Quiero hombres en cada piso, cámaras en cada entrada. Nadie se acerca a ella». «Carlos, ahora no». «María». Se apartó, sus manos enmarcando mi rostro. «Ahora mismo necesito asegurarme de que estás a salvo. Luego hablaremos». 1 hora después, mi ático estaba lleno de hombres serios con trajes oscuros, instalando medidas de seguridad adicionales y hablando en voces bajas y urgentes. Carlos estaba junto a las ventanas, con el teléfono pegado a la oreja, su voz cambiando entre español e italiano mientras emitía órdenes. Yo estaba sentada en el sofá, con la mano en mi estómago, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Alguien me había amenazado a mi bebé por culpa de Carlos. «Se han ido», dijo Carlos, terminando su llamada y viniendo a sentarse a mi lado. «Todos y cada uno de ellos. He enviado equipos para ocuparse de la dirección de los castellanos. Mañana por la mañana entenderán lo que sucede cuando amenazan lo que es mío». La forma casual en que hablaba de violencia debería haberme aterrorizado. En cambio, sentí algo más: alivio, gratitud, una oscura satisfacción de que alguien finalmente me estuviera protegiendo con todo lo que tenía. «¿Qué significa eso?», pregunté. «Ocuparse de ellos. Significa que recibirán un mensaje que no podrán ignorar. Su mano encontró la mía, y sabrán que tocarte, incluso mirarte mal, significa guerra. No quiero que la gente muera por mi culpa. No morirán por tu culpa». Su voz se endureció. «Morirán porque cometieron el error de pensar que podían usarte contra mí. Eso es su culpa, no la tuya. Debería haber discutido, debería haber insistido en una solución no violenta, pero cuando cerré los ojos, vi a ese hombre sonreír, su gesto de cortarse el cuello, y todo lo que pude sentir fue miedo. «Tengo miedo», admití. «Lo sé». Me atrajo hacia sí,
Sus brazos me rodearon a mí y a nuestro bebé. Pero te lo prometo, María, nadie te tocará. Incendiaré esta ciudad entera antes de permitir que alguien te haga daño a ti o a nuestro hijo. La convicción absoluta en su voz debería haberme asustado. En cambio, me hizo sentir segura de una manera que nunca antes había sentido. ¿Así es la vida contigo?, pregunté. ¿Peligro constante? Siempre mirando por encima del hombro. No será constante, dijo. Una vez que los castellanos entiendan el costo de atacarte. Una vez que las otras familias vean cómo protejo lo que es mío, las amenazas cesarán. Sabrán que es mejor no acercarse a ti. Y hasta entonces, hasta entonces, hasta entonces estás bajo mi protección las 24 horas del día. Se apartó para mirarme, lo que significa que me mudo contigo. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? No puedo protegerte desde el otro lado de la ciudad, María. Necesito estar aquí contigo, asegurándome de que nada ni nadie pueda alcanzarte. Su mandíbula se tensó en una línea obstinada. No pido permiso. Esto no es negociable. No puedes simplemente mudarte a mi apartamento. Nuestro apartamento, corrigió. Soy dueño del edificio y tú llevas a mi hijo. Eso me da todo el derecho a estar aquí. Quise discutir, quise insistir en los límites y la independencia y todas las cosas por las que había estado luchando. Pero la verdad era que nunca me había sentido más segura que en sus brazos. Y nuestro bebé merecía esa seguridad más de lo que yo merecía mi orgullo. Bien, dije. Pero duermes en la habitación de invitados y establecemos algunas reglas básicas. Una lenta sonrisa cruzó su rostro. Lo que quieras, tesoro. ¿Qué significa tesoro? Eso, un tesoro. Su mano se movió a mi estómago, suave y posesiva. Es lo que eres para mí. Tú y nuestro bebé, mis tesoros más preciosos. El apelativo cariñoso envolvió mi corazón como una manta cálida. Me le estaba enamorando de él. Me di cuenta, a pesar del peligro, a pesar de las complicaciones, a pesar de todo lo que decía que debía huir. Me estaba enamorando de Carlos Valente. Y que Dios me ayudara, no quería parar. Aquella noche Carlos se mudó con una sola maleta. Todo lo demás lo entregan mañana, explicó. No quería abrumarte. Establecimos una rutina rápidamente. Él trabajaba desde casa, atendiendo llamadas en el segundo dormitorio que había convertido en oficina. Yo leía, trabajaba mi horario reducido en el hospital con Marcos pegado a mi lado, y trataba de ajustarme a tener a otra persona en mi espacio. Era extraño, íntimo y aterrador. Carlos cocinaba el desayuno todas las mañanas. Aparentemente, su abuela le había enseñado y comíamos juntos, hablando de todo y de nada. Preguntaba por mi día, mis citas, cómo me sentía. Me hablaba de sus negocios, al menos de las partes legítimas, y me hacía reír con historias sobre los políticos y socialites con los que trataba. Por las noches, nos sentábamos en el sofá y veíamos películas. Su mano a menudo encontrando su camino a mi estómago, su rostro transformándose con asombro cada vez que el bebé se movía. «Es fuerte», dijo una tarde, con la palma de la mano presionada contra una patada particularmente vigorosa. «Va a ser una luchadora». «¿Una luchadora?», levanté una ceja. «¿Asumes que es una niña?» «Espero», corrigió. «Una niña pequeña con tus ojos y tu sonrisa, aunque un hijo sería igualmente perfecto». «Podríamos averiguarlo», ofrecí en la próxima ecografía. «Nos pueden decir el sexo». Se quedó en silencio por un momento. «¿Quieres saberlo?» «Creo que sí. Facilitaría la planificación». «Entonces lo averiguaremos juntos». Levantó mi mano a sus labios. «Todo sobre este bebé lo haremos juntos. Ese es el trato».
El trato, el extraño arreglo en el que habíamos caído en algún lugar entre una asociación y algo más. El beso que presionó en mis nudillos se prolongó, y cuando levanté la vista, sus ojos oscuros eran intensos, calientes. María, dijo, mi nombre áspero con deseo. Carlos, no podemos. Lo sé, pero no se movió. Sé que aún no estás lista, que aún no confías en mí, pero necesito que sepas lo que siento por ti. No se trata solo del bebé, se trata de ti. La forma en que te ríes de mis chistes malos, la forma en que tarareas mientras cocinas, la forma en que me desafías cuando todos los demás simplemente están de acuerdo con lo que digo. Su mano ahuecó mi cara, su pulgar trazando mi pómulo. Me estoy enamorando de ti, María, y creo que tú también te estás enamorando de mí, añadió. Debería haberlo negado, debería haberlo apartado, debería haber protegido mi corazón. En cambio, me incliné hacia su toque y susurré, estoy aterrorizada. Yo también. Su frente se apoyó en la mía. Nunca me había sentido así por nadie. Nunca había querido darle a alguien todo mi mundo y confiar en que no lo destruiría. Pero tú me haces querer cosas imposibles. ¿Cómo qué? Como una familia de verdad, como un amor que no sea transaccional, como envejecer con alguien que me eligió a mí, no mi nombre ni mi dinero. Sus labios rozaron los míos suavemente, como para siempre contigo. El beso era inevitable. Habíamos estado construyéndolo desde el momento en que él había vuelto a mi vida. Cuando nuestras bocas se encontraron, se sintió como volver a casa. Me besó como si yo fuera preciosa y poderosa a la vez. Sus manos suaves en mi cara. Su boca exigente pero paciente, esperando que lo encontrara, que lo igualara, que le diera permiso para tomar más. Y lo hice. Que Dios me ayudara, lo hice. Me abrí para él, mis manos apretándose en su camisa, acercándolo. El beso se intensificó, su lengua deslizándose contra la mía, probando, reclamando, prometiendo cosas que me hicieron temblar de deseo. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, sus ojos eran casi negros de deseo. Dormitorio, gruñó. Ahora, a menos que me digas que pare. Debería haberle dicho que parara. Debería haber recordado todas mis reglas y límites y mi cuidadosa autoconservación. En cambio, tomé su mano y lo llevé a mi habitación, lista para rendirme a lo inevitable, lista para dejar que Carlos Valente me reclamara por completo, lista para admitir que yo era suya tanto como él era mío. Y mañana enfrentaríamos las consecuencias. Esta noche solo sentiríamos. La mañana después de hacer el amor, me desperté envuelta en los brazos de Carlos, su mano extendida posesivamente sobre mi estómago, donde crecía nuestro bebé. La luz del sol se filtraba por las ventanas, pintando todo de dorado, y por un momento perfecto y cristalino, me sentí completa. Entonces sonó mi teléfono. El nombre de Marcos parpadeó en la pantalla y Carlos se puso en alerta al instante, alcanzando el teléfono antes que yo. Habla, dijo, con la voz aguda. Lo observé mientras su expresión se oscurecía al escuchar, su mandíbula tensándose con una rabia apenas contenida. ¿Cuántos? Una pausa. Aíslen el edificio. Quiero a todos en alerta. Sus ojos se encontraron con los míos. Ella no saldrá de este apartamento. No me importa si el edificio se quema. Nadie se acerca a ella. Terminó la llamada y me atrajo hacia sí, todo su cuerpo tenso. ¿Qué está pasando?, pregunté, el miedo arrastrándose en mi voz. Los castellanos hicieron su movimiento. Atacaron 3 de mis almacenes anoche. Mataron a 2 de mis hombres.
Su mano se apretó en mi cadera y dejaron un mensaje. Quieren reunirse esta noche. Exigen que te traiga. El hielo invadió mis venas. ¿A mí? ¿Por qué? Porque saben que eres mi debilidad. Su voz era mortalmente tranquila. Creen que amenazarte me hará negociar. Hará que les dé lo que quieren. ¿Qué quieren? Territorio, poder, todo lo que he construido. Se apartó para mirarme, sus ojos oscuros y feroces. Pero cometieron un error crítico. Creen que elegiré mi imperio antes que a ti. ¿No lo harás? Susurré. No. La palabra fue absoluta. Incendiaré cada edificio, sacrificaré cada alianza, destruiré todo lo que he pasado mi vida creando antes de dejar que te toquen. Tú y nuestro bebé son lo único que importa. La convicción en su voz me apretó el pecho. Carlos, no puedes simplemente... Se puso de pie, ya vistiéndose, sus movimientos rápidos y eficientes. Voy a terminar con esto hoy, permanentemente. ¿Qué significa eso? Se detuvo en la puerta mirándome. Significa que voy a hacerles entender lo que sucede cuando se amenaza a un valente. Quédate aquí. Marcos y otros 6 hombres están afuera. No abras la puerta a nadie, excepto a mí. Carlos, te amo, María. Las palabras me cortaron el aliento. Debería haberlo dicho anoche. Debería haberlo dicho 1000 veces, pero lo digo ahora. Te amo y voy a protegerte, cueste lo que cueste. Luego se fue, y me quedé sola con mi miedo y el bebé moviéndose inquieto dentro de mí. Las horas pasaron lentamente. Intenté leer, ver la televisión, hacer cualquier cosa excepto imaginar lo que Carlos estaba haciendo. Marcos me revisaba cada 30 minutos, su rostro sombrío pero tranquilizador. Es el hombre más inteligente que conozco, dijo Marcos durante una de sus visitas, y el más peligroso cuando alguien a quien ama está amenazado. Los castellanos no tienen ninguna oportunidad. No quiero que muera por protegerme. Susurré. No morirá, señorita, pero ellos sí. La expresión de Marcos era dura. El señor Valente no hace amenazas vacías. Si dice que quemará la ciudad por usted, lo dice literalmente. Cayó la noche. Todavía no había noticias de Carlos. Me paseé por el apartamento con la mano en el estómago, hablándole al bebé para mantenerme tranquila. Tu padre es el hombre más valiente del mundo o el más imprudente, murmuré. Todavía no he decidido cuál. Entonces sonó mi teléfono. El nombre de Carlos. Respondí al instante. María. Su voz era áspera, tensa. Necesito que escuches con mucha atención. Los castellanos han cambiado los términos. Quieren que la reunión sea en el barrio industrial de Valencia y quieren que estés allí. Absolutamente no, dije de inmediato. Lo sé, pero lo dejaron claro. Si no vienes, empezarán a matar a mis hombres uno por uno hasta que lo hagas. Hizo una pausa. No te obligaré, pero necesito que sepas que si aceptas esto, te mantendré a salvo. Lo juro por mi vida. Nada te pasará a ti ni a nuestro bebé. Cerré los ojos, mi mano libre en mi estómago. ¿Qué necesitas que haga? 2 horas después, estaba en la parte trasera de un sub con Marcos y otros 3 hombres armados, conduciendo hacia el barrio industrial. Carlos había querido mantenerme alejada, pero los castellanos habían enviado un video. Uno de los hombres de Carlos atado y golpeado, con una pistola en la cabeza. 1 hora, decía el mensaje, trae a la chica o él muere. Luego el siguiente, luego el siguiente. Carlos me había dado una última oportunidad para echarme atrás. Me había negado. Estos hombres estaban muriendo por mi culpa. No podía esconderme mientras ellos sufrían. El almacén era exactamente tan ominoso como lo había imaginado. Abandonado,
rodeado de terrenos baldíos, perfecto para una violencia que nadie presenciaría. Los coches de Carlos ya estaban allí, una fila de SUVs negros como una pared defensiva. Carlos mismo estaba de pie frente a ellos, flanqueado por una docena de hombres armados. Cuando nuestro coche se detuvo y yo salí, su expresión se transformó de furia controlada a algo cercano a la angustia. «No deberías estar aquí», dijo, tirándome detrás de él inmediatamente. «Esto no es seguro. Tampoco lo es dejar que la gente muera por mí». Lo agarré del brazo. «Terminemos con esto». Los castellanos salieron del almacén. 5 hombres, todos armados, todos irradiando violencia. El líder era mayor, canoso, con ojos fríos que me evaluaron como mercancía. «Así que esta es la debilidad», dijo Marcos Castellanos, su voz resonando en el espacio entre nosotros. La pequeña enfermera que puso de rodillas al gran Carlos Valente. «Di una palabra más sobre ella y morirás donde estás». La voz de Carlos era letal. Marcos se rió. Grandes amenazas de un hombre superado en número. «¿Lo estoy?» La sonrisa de Carlos fue aterradora. «Mira a tu alrededor, Marcos. ¿De verdad? Mira». Aparecieron miras láser rojas en cada soldado castellanos, puntos de luz en sus pechos, sus cabezas, sus espaldas. Había francotiradores por todas partes, en los tejados, en las ventanas, escondidos en las sombras. «Te dije que quemaría la ciudad por ella», dijo Carlos suavemente. «Pensaste que estaba exagerando. Todos los hombres que trajiste mueren hoy. Tú mueres hoy, a menos que te vayas ahora y nunca vuelvas a pronunciar su nombre». La confianza de Marcos flaqueó. «No arriesgarías una guerra». «No estoy arriesgando nada». La mano de Carlos se movió a su pistola. «Estoy terminando con esto. Tu elección es cuántos de tus hombres mueren contigo». Entonces todo sucedió a la vez. Uno de los soldados castellanos entró en pánico, levantando su arma. Carlos se movió como un rayo, su pistola fuera y disparando en un movimiento fluido. El hombre cayó. El caos estalló. Disparos, gritos, Marcos tirándome detrás de un SUV, mientras Carlos avanzaba sobre los castellanos con aterradora eficiencia. Sus hombres se movieron como una unidad coordinada, abatiendo objetivos con precisión, mientras Carlos iba directamente a por Marcos. Observé a través del hueco entre los vehículos cómo Carlos agarraba a Marcos por la garganta, estampándolo contra una pared. «Amenazaste a mi familia», gruñó Carlos. «Pusiste un objetivo en la madre de mi hijo. Cometiste el último error de tu vida». «Por favor», jadeó Marcos, «podemos negociar». «No». La pistola de Carlos se presionó contra la sien de Marcos. «No podemos». El disparo hizo eco en el barrio industrial. Marcos Castellanos cayó como un títere con los hilos cortados. Los soldados castellanos restantes se rindieron de inmediato, con las manos levantadas, sus armas caídas. Los hombres de Carlos los aseguraron eficientemente mientras Carlos se acercaba a mí, su rostro salpicado de sangre, sus ojos salvajes. «¿Estás herida?» Sus manos me recorrieron frenéticamente, buscando heridas. «¿Alguien te tocó?» «Estoy bien. Estamos bien». Puse mi mano sobre la suya, guiándola a mi estómago donde el bebé pataleaba furiosamente. «Ella también está bien». Se congeló. «¿Ella?» «El médico llamó esta mañana con los resultados. Quería decírtelo cuando llegaras a casa, pero…» Me reí, ligeramente histérica. «Vamos a tener una hija». Algo se quebró en su expresión. Me atrajo hacia sí, su rostro enterrado en mi cabello, todo su cuerpo temblaba. «Una hija», exhaló. «Vamos a tener una hija». «¿Estás decepcionado?»,
Sé que hombres como tú suelen querer. Decepcionado, se apartó, sus manos enmarcando mi rostro. La sangre manchaba sus dedos, pero su toque era infinitamente suave. María, acabo de matar a un hombre para proteger a la madre de nuestra hija. Mataría a 1000 más para mantenerlos a salvo a cualquiera de los dos. ¿Cómo podría estar decepcionado? Me besó entonces, feroz y desesperado, con sabor a violencia y devoción. Cuando nos separamos, las sirenas aullaban en la distancia. «Tenemos que irnos», dijo Marcos en voz baja. «La policía está llegando». Carlos asintió, ya guiándome al coche. «Limpien esto», instruyó a sus hombres. «Asegúrense de que no haya nada que nos conecte con lo que sucedió aquí». En el coche, su mano encontró la mía, entrelazando nuestros dedos. «Debería estar horrorizada», dije en voz baja. «Acabas de matar a alguien delante de mí». «Pero no lo estás». «No». Lo miré, a este hombre peligroso y violento que acababa de demostrar que haría cualquier cosa para proteger a nuestra familia. «Estoy aliviada y agradecida y absolutamente segura de que te amo». Se quedó sin aliento. «Dilo de nuevo». «Te amo, Carlos Valente». Le llevé la mano a los labios, besando sus nudillos manchados de sangre. «Amo tu implacabilidad y tu protección y la forma en que incendiarías el mundo por nosotros. Amo que me hicieras sentir segura por primera vez en mi vida. Amo que nuestra hija tendrá un padre que mataría por protegerla. Cásate conmigo», dijo con urgencia. «No por el bebé, no porque sea conveniente, sino porque te amo y no puedo imaginar mi vida sin ti en ella». «Sí», la respuesta llegó sin dudar. «Sí, me casaré contigo». Me besó de nuevo, más suave esta vez, reverente. «Pasaré el resto de mi vida demostrándote que tomaste la decisión correcta». 3 meses después, Rosalie María Valente entró al mundo gritando su indignación a las 3:42 a.m. en una fría mañana de febrero. Tenía el cabello oscuro de Carlos y mis ojos, y desde su primer aliento se adueñó por completo de nuestros corazones. Carlos la sostenía con un asombro que transformó su rostro. Este hombre peligroso, absolutamente tierno por 3 kilos de furia envueltos en rosa. «Es perfecta», susurró, las lágrimas rodando por su rostro. «Ambos son perfectos». Lo observé con nuestra hija, a este jefe de negocios complejos que había matado para protegernos, que había destruido a toda una familia para mantenernos a salvo. Y no sentí nada más que amor. «Deberíamos casarnos pronto», dije adormilada, «antes de que sea lo suficientemente mayor como para objetar que sus padres vivan en pecado». Se rió, presionando un beso en la frente de Rosalie, luego en la mía. «El próximo mes, ya lo tengo todo planeado. Solo di que sí». Ya lo hice. Y lo había hecho. Le había dicho que sí a esta vida hermosa y aterradora. Sí a amar a un hombre que operaba en las sombras. Sí a criar a nuestra hija como una princesa en un imperio construido sobre sangre y devoción, porque Carlos había demostrado, de la manera más fundamental, que nos protegería con todo lo que tenía, y eso valía más que cualquier vida convencional podría ofrecer. «Te amo», murmuró, su brazo alrededor de mí, nuestra hija acunada entre nosotros. «Mi María, mi reina, madre de mi hija». «Yo también te amo», susurré de vuelta. «Mi Carlos, mi rey, mi siempre». Rosalie hizo un pequeño ruido. Su diminuto puño se cerró alrededor del dedo de Carlos con sorprendente fuerza. Éramos una familia, poco convencional, complicada, construida sobre violencia y circunstancias imposibles. Pero éramos nuestra familia, y eso lo era todo.
Y hoy, quién sabe. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar, que ese amor, esa protección, era justo lo que necesitaba sin saberlo. Otras veces, por la noche, cuando el silencio del ático es demasiado profundo y los recuerdos de todo lo que pasó acechan, me pregunto si no cometí un error gigantesco. ¿Es sano que la seguridad venga de la violencia? ¿Podrá Rosalie crecer en este mundo y ser una persona normal? ¿O llevará siempre la sombra del imperio de su padre? Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿no? Nada es blanco y negro, nada es perfecto, pero es mi vida y la de mi hija y de Carlos, y por ahora eso es suficiente.